Señor, ante su presencia estamos en la realidad de su presencia y por la fe también ante su presencia, Señor. Queremos, como ese canto expresaba, reconocer que somos suyos y entregarnos, Señor, a usted con todo nuestro ser. Nos cuesta mucho, Señor. Nos es difícil hacerlo, Señor. Pero pedimos que nos asista usted con su gracia, con el obrar de su poder, con su divino espíritu, de forma tal que nos encontremos cada vez más cerca de esa realidad, viviendo más, Señor, consagradamente, viviendo más cerca de usted, Señor, nuestro corazón y pensamiento, nuestro sentir y deseos, Señor, más cercanos, Señor, a su voluntad. Bendíganos ahora con su palabra, Señor. Le ruego en lo personal una vez más que me asista con su gracia y su espíritu. Que usted nos bendiga a todos como iglesia en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con la serie que iniciamos la semana pasada de la cuna a la gloria. Y hoy vamos con la segunda parte. Estamos hablando enfocando la vida cristiana, analizando algunos aspectos de la vida del creyente desde la perspectiva de la vida de Moisés. Vamos a ver algunos aspectos de la vida de Moisés y cómo en esas vivencias, en esos registros que están allí de la vida de Moisés hay algunas lecciones para nosotros. La semana pasada nos quedamos con Moisés ante la hija de Faraón. Dijimos que era muy llamativo, lo último que mencionamos que era muy llamativo, que el nombre Moisés se lo dio fue la hija de Faraón precisamente, y no sus padres, sino que la hija de Faraón dijo, como este niño lo encontré en las aguas, le colocó ese nombre, y que el nombre Moisés significa precisamente eso, sacado de las aguas. Y de allí en adelante vamos a dar un salto, porque ya veremos que hay un silencio en la Biblia con relación a la vida de Moisés en los años siguientes, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de la desconcertante providencia divina. Todos hablamos acerca de Dios, todos hablamos acerca de los propósitos de Dios, todos hablamos acerca de los planes de Dios, tratamos de entenderlo, decimos entender en cierta forma, pero la verdad es que el obrar de Dios nos desconcierta, y nosotros vamos viendo y tratamos, sí, bueno, esto tiene sentido, Dios como que hizo esto para hacer esto. Pero en casi todo el panorama no entendemos por qué hace las cosas como las hace. No sabemos por qué hace las cosas como las hace. Y lo que la Escritura nos invita a considerar y a confiar nos invita a confiar, a que confiemos en que Él hace sus obras con sabiduría, con propósitos, en justicia. Y cuando se trata de los seres humanos, obra en misericordia, obra en amor, obra en compasión, también en gracia. Y en ello debe estar nuestra confianza y nuestra seguridad. Muchísimas veces no vamos a entender por qué Dios hace las cosas como Él las hace. Y la única confianza que tendremos pero Dios es bueno, no obra en despropósito, y lo mejor que puede suceder es que se haga la voluntad de Dios en la tierra.
De allí la oración del Señor Jesucristo, una de las primeras cosas que dijo, pidamos que la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, se cumple en la tierra y en nuestras vidas. Lo mejor que puede acontecernos es que vivamos en esa voluntad de Dios y que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Pero la providencia de Dios, el obrar de Dios es desconcertante. Es desconcertante. Hace algunos años el doctor James Dobson publicó un libro y fue un éxito, pero era un libro muy real de las experiencias de los cristianos. Y el título del libro era Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Qué hacer cuando lo que Dios hace en nuestras vidas no tiene sentido? Y son muchas las veces en que nos encontraremos en una situación similar, que lo que Dios hace en nuestra vida aparentemente no tiene sentido. ¿Qué debo hacer entonces? Y quedamos desconcertados ante el obrar de Dios. De allí el título de esto, ¿no? En Éxodo capítulo 2, verso 10 dijimos que le puso por nombre Moisés diciendo porque lo saqué de las aguas. Pero de allí en el verso 11 ya hay un salto. La siguiente, por favor. Adelante, adelante. Y el verso 11 comienza con esas palabras. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. En el verso 10 se lo llevan y la hija de Faraón lo adopta y se lo lleva para criarlo. Dijimos, ¿cuántos años tiene Moisés, el niño Moisés, cuando lo recibe la hija de Faraón? No sabemos. 5, 7, 10, no lo sabemos. Pero en el verso 11 dice, ya crecido. Y ese crecido es bien crecido. Ese crecido es de 40 años. Ese crecido es 40 años de edad. No nos lo dice acá, nos lo dice la Biblia en otro lugar que luego mencionaremos. Pero ese crecido es que Moisés allí tiene 40 años de edad. Ha pasado todo 3 décadas, tal vez. 3 décadas en la vida de Moisés. Eso quiere decir que Moisés tiene 40 años, ha pasado la mayor parte de su vida en el palacio de Faraón, en el ambiente del palacio de Faraón, al cobijo de todos los privilegios y beneficios que ello significaba, porque Moisés era el hijo de la hija de Faraón, casi nadie, el hijo de la hija de Faraón. Y quiero recordarles, y es importante que notemos que Moisés no escogió eso. Moisés no escogió el ser criado, educado en ese ambiente, ni siquiera sus padres. Moisés está en ese palacio, Moisés está en ese ambiente porque la providencia divina lo llevó hasta allá, intencionalmente. No fue algo que él decidió, no fue algo que él escogió. Y allí damos el primer salto para con nosotros. ¿Dónde nació usted? ¿En qué ambiente se crió usted? ¿Dónde se está levantando usted? El entorno de su vida, ¿quién le colocó allí? Y entonces tendremos que decir a nosotros, a cada uno de nosotros, la misma providencia divina nos colocó en el lugar donde fuimos plantados. No llegamos a nuestras familias, no llegamos al lugar donde nacimos por casualidad, la providencia de Dios, la providencia del Señor. Nos colocó a cada uno de nosotros en la familia, en el lugar, en el ambiente en el que nacimos y crecimos, con las personas que nos rodearon, con las oportunidades que tuvimos o que tenemos, difíciles o buenas o fáciles como fueren, o favorables. Hemos sido colocados donde estamos por la providencia del Señor, por la providencia de Dios. Y eso nos lleva a una lección que es muy importante, que es muy profunda, pero a la vez muy difícil de aceptar, no sé si de aceptar, de entender, de creer, de asimilar con todo lo que implica, y es el hecho de que Dios gobierna su creación. ¿Y qué queremos decir? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que el Señor reina, que Él gobierna el mundo? ¿Qué quiere decir esa expresión? Es un título
como los títulos que podemos tener nosotros en casa. Bueno, yo me gradué de esto y nunca lo ejercí. Yo soy abogado, dirá alguien, pero nunca ejercí la abogacía. Pero es así, se trata así de Dios, que la Biblia dice Dios gobierna, pero Él no gobierna. Solamente que tiene el título de que Él es el gobernador del mundo, pero Él no lo gobierna. Finalmente en este mundo se hace lo que la gente quiere y no lo que Dios quiere. ¿Será así? Y entonces la Biblia dice que Dios gobierna sobre la tierra. Eso quiere decir que Dios gobierna absolutamente todo cuanto acontece en esta tierra. Las ventiscas estas que estas tardes hemos estado experimentando, o a medianoche o al amanecer, allí está el gobierno del Señor allí. La lluvia que si cae o no cae, las cosechas que si son buenas o no son buenas. Pero más allá de los elementos naturales, ¿gobernará Dios el corazón de los hombres? ¿Gobernará Dios las decisiones de las personas? Eso ya es complicado. O sea, Dios gobierna las decisiones de las personas y dice la Biblia nuevamente, sí, Dios gobierna sobre esas decisiones. Como una bandeja de agua, una ponchera de agua, usted la inclina y el agua va para un lado a otro, dice, así Dios tiene los corazones de las personas y a donde Dios quiere, Dios las inclina. Y si quiere que vaya para allá, Dios agarra la voluntad del hombre y la lanza hacia allá. Difícil, muy difícil de entender y de reconciliar. Entonces, ¿cómo es que la libertad, somos libres o no somos libres? ¿Cómo reconciliar la libertad humana y la responsabilidad humana con ese hecho de que Dios domina y gobierna sobre todo? ¿Sí ve más o menos de qué se trata? Aunque yo no entiendo cómo muchas veces, lo cierto es que Dios gobierna sobre todos, absolutamente sobre todo. Los que todavía tienen cabello, ¿se peinaron esta mañana? No lo digo porque estén despeinados. Ahora, cuando usted se peinó, el cepillo, probablemente si usó un cepillo, debe estar lleno de cabello. ¿Cuántos cabellos le quedaron a usted en ese cepillo cuando hoy se peinó? ¿No se dio cuenta? ¿Cuántos se le cayeron? ¿Cuáles se le cayeron? El Señor Jesucristo dijo, cada cabello suyo está numerado. Y cuando a usted se le cae un cabello, Dios sabe qué número de cabello se le cayó. Esa es la soberanía, ese es el alcance de la providencia del Señor, del dominio del gobierno del Señor. Aún vuestros cabellos están todos numerados, dijo el Señor Jesucristo. Hasta allá llega el dominio del Señor. Hasta allá llega el alcance de su dominio. No fue casualidad que la hija de Faraón va a la ribera del río y se encuentra con el canastillo y ve un bebé adentro. Eso no fue casual. No fue buena suerte. Qué suerte tuvo el bebé. Lo halló la hija de Faraón. No existe la buena suerte. Por mucho que hablemos, no existe. En este mundo no existe buena ni mala suerte. Eso no existe. Bórrese eso de acá. No existe buena suerte, no existe mala suerte. Tampoco existe casualidad. La casualidad es nada, eso no existe. Existe un Dios que domina, existe un Dios que gobierna, existe una voluntad de Dios que se cumple sobre todo. Una voluntad de un Dios bueno. Porque no es un tirano, no es un Dios malvado, es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios justo. Pero lo que predomina, lo que está presente no es casualidad, no es buena suerte, no es mala suerte, no es azar, no es probabilidades, no, es la voluntad de Dios, la providencia del Señor para gloria suya. Es el hecho de que Dios gobierna esta tierra suya. Y todo, finalmente todo, obrará para la gloria de Dios, para la alabanza de Él. Y uno dice, pero los hombres malos, los hombres, entonces dice la Biblia, hasta la ira del hombre glorificará a Dios. Asombroso. Y nuevamente decimos asombroso. ¿Y qué decir de aquellos hombres que hacen tantas cosas y también eso será para la gloria de Dios? Increíble. ¿Cómo entiendo eso? No sé, es muy difícil de entender. Pero hasta los que llegan, los que van a estar, los que están y los que estarán en el infierno, allá en el infierno glorificarán a Dios.
Y el infierno está allí para la gloria de Dios, para la gloria de la justicia de Dios, de que hay un Dios justo. Y eternamente esa gente estará allí, los rebeldes y Satanás y sus demonios, glorificando la justicia de Dios en ese lugar. Asombroso, asombroso, asombroso. Y volvemos entonces a Moisés. Moisés ha estado en la casa de Faraón desde niño hasta los 40 años de edad. Pero ¿qué hace Moisés en la casa de Faraón? Es lo otro que no. ¿Qué hizo Moisés en la casa de Faraón? ¿Qué hizo Moisés durante todos esos años? ¿Qué hacía? Y la palabra de Dios aquí no nos lo dice en Éxodo, pero en otros pasajes nos dice qué hacía Moisés en la casa de Faraón. La siguiente lámina, en Hechos, capítulo 7, se nos dice que Moisés en esa casa de Faraón fue enseñado en toda, ¿cómo dice allí? En toda la sabiduría de los egipcios. Moisés, mientras estuvo allí bajo el cobijo como hijo de la hija de Faraón, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios durante todo ese tiempo. Y no, disculpe, quizás no tenemos, para hacernos una idea de qué es lo que quieren decir esas palabras, de qué es lo que abarcan esas palabras, la sabiduría de los egipcios, tenemos que considerar un poco qué era Egipto en ese tiempo. El Egipto de hoy no es pero ni la sombra de lo que era Egipto en los tiempos de Moisés. Nada que ver. O sea, no. La historia de Egipto, por otro lado, es muy amplia. Es hablar de una nación que tiene casi 6.000 años de historia, de los cuales 5.000 años de esa historia están documentados. No es que son números así al azar de decir, bueno, no, tal vez, no. Es que están documentados casi 5.000 años de historia de Egipto. Nosotros nos perdemos ya del 1800 y 1700, 200 años, nosotros, la historia nuestra de Venezuela. Pero entonces nos ubicamos, Israel, el Señor Jesucristo, 2000 años atrás. Pero vamos más atrás todavía, el rey David, 1000 años antes de Cristo, hace 3000 años, ya Egipto estaba. Pero vamos más atrás, Moisés, ya Egipto estaba. Pero vamos más atrás, Abraham, ya Egipto estaba. Pero antes de que Abraham y todavía mucho tiempo atrás, ya Egipto estaba. Es hablar de una nación, de un gentilicio, de una que viene desde mucho tiempo, venía desde mucho tiempo acumulando, creciendo en todos los sentidos. Y pasó por muchas etapas en ese tiempo, Egipto. A veces estaba arriba, a veces se venía abajo. Los historiadores hablan de 3 etapas fundamentalmente. Y no voy a extenderme mucho en esto porque nos vamos a desviar. Pero Moisés, casi con toda seguridad, vivió y fue educado y los relatos relacionados con él y con Egipto están en el tiempo de oro. En el tiempo, lo que se llama el tiempo de oro del imperio egipcio. El tiempo de las mayores hazañas, de los mayores logros de egipcios, el tiempo de los faraones más famosos. Yo quisiera, sí, me vas a ir poco a poco. Nosotros casi siempre imaginamos a Egipto con las pirámides, pero no, esas pirámides ya estaban mucho antes de que Moisés naciera y todo eso. Esas pirámides probablemente se construyeron algunas, no sé, 4.000 años antes, 3.000 años antes de nuestra era. Y cuando hablamos de Moisés estamos hablando de 1.500 años antes de Cristo. Ya esas pirámides estaban allí.
Ya ellos habían quemado esas etapas de hacer pirámides, que es otra cosa asombrosa, las famosas, las que llegaron, las que conocemos, las famosas pirámides de Egipto. Siguiente. Pero mire eso. La escritura. La escritura. Se piensa, se considera que Egipto es casi la cuna donde se inventó la escritura. Donde se inventó la escritura. Y lo primero que ellos hicieron fue un sistema de escritura parecido a esto, con jeroglíficos, se llama de hecho así, escritura jeroglífica. No son letras, son figuras, tal. Tenían más de 700 caracteres, pero por medio de eso ellos escribían y contaban sus historias y hacían sus referencias. Posterior a ello, pero nos quedamos todavía en esa imagen, comenzaron a escribir. El miércoles, por cierto, Héctor nos daba un resumen de eso. Estamos invitados los miércoles, arrancamos otra serie los miércoles a las 6 de la tarde sobre la Biblia como libro. Comenzaron a escribir en papiros. Allá, eso se inventó en Egipto. Los papiros de los juncos de alrededor del río del Nilo, y comenzaron a escribir allí otro tipo de escritura. Y luego, finalmente, otro tipo de escritura. ¿Qué cosa? Moisés fue educado en eso, y Moisés sabía leer todo eso, y sabía escribir en todo eso. Y por ello luego él estaría en capacidad para poder escribir los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, como los escribió, porque los demás no escribían, y casi nadie sabía escribir. Eso era algo a lo cual tenían acceso la élite de la educación en Egipto. Los otros no, la gente común no participaba de esto. Ni desarrollaba ni adquiría esos conocimientos. Moisés fue formado en esa sabiduría que luego a él le permitiría plasmar en tablas, plasmar en papiros lo que Dios le decía. Y tuvo que estar en Egipto para que eso sucediese. Dijimos de los lenguajes. En matemáticas, por ejemplo, desarrollaron los egipcios sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, instrumentos de división. Desarrollaron la medida del codo, que para nosotros es tan familiar, 1 codo, 2 codos, 3 codos, fueron los egipcios. Y la usaron para diseñar las estructuras gigantescas que desarrollaron, con una precisión asombrosa de geometría. Midieron el tiempo. El primer calendario de 365 días en el año lo inventaron los egipcios. Un calendario solar. Y es el primero del cual se tenga datación en la historia. Desarrollaron métodos para medir e inspeccionar los alrededores del Nilo. ¿Qué otras cosas, otras imágenes tenemos? Y disculpa. No es que la cámara está allí abajo, es que esa escultura, esa estructura, tiene casi 20 metros de altura. Eso tiene casi 20 metros de altura. Entonces, imagínese usted algo, ese tipo de obras monumentales, y que era algo común para ellos. Y a pesar de la dureza de los materiales, en la escultura y en las obras que desarrollaron, que realizaron, lograban un alto nivel de perfección en sus composiciones y detalles. ¿Qué sigue? Y luego, eso es en bronce, solo se sabe que arpa y flauta, no se sabe más nada de la música de ellos. ¿Qué sigue? Vamos a quedarnos allí por un momento. Porque eso fue una recámara que hizo Faraón para su esposa. Así luce actualmente. Tiene muchos, como ve, las paredes, se ha caído esto, el otro. Pero ese no es el cuarto matrimonial. Esa es la recámara mortuoria.
donde la colocaron para la esposa, una de las recámaras para la esposa de Faraón cuando ella murió. Si ese era el cementerio, si esa era una de las recámaras donde le iban a colocar el muerto, imagínense cómo vivían y en qué ambiente vivían ellos. Siguiente. Eso es lo mismo. Y todo eso son estructuras para el lugar donde estaba depositado el cuerpo. Dentro de todo un edificio, toda una... Siguiente. Esa es la urna. Eso es oro. Y esa es la urna, ese es el sarcófago. Uno de los sarcófagos del faraón. Ellos creían en la vida después de la muerte, pero nada que ver con la revelación bíblica ni. Siguiente. Ok, vamos a quedarnos. No, vamos a la frase que sigue. Además de que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, la Biblia dice que era ¿qué? Que Moisés en ese tiempo, estando allí como adoptado entre los egipcios, Moisés era un hombre que era poderoso en palabras y obras. Moisés era poderoso en palabras y obras. Hijo de la hija de Faraón. ¿Qué implica? ¿Qué se esconde detrás de esa frase? Permíteme ir un momento atrás acá. Y esa frase que era poderoso en palabras y obras, tenemos que entenderla como que esa frase expresa la autoridad política, de gobierno y de mando que Moisés tenía en Egipto como miembro de la casa de Faraón. Y así también como que la capacidad para desarrollar, para llevar adelante parte de las grandes obras que se hacían en Egipto. Adelante. Esas obras monumentales, parte de esas obras monumentales que algunas han permanecido hasta hoy, en algunas de esas obras Moisés estuvo involucrado. Era poderoso en obras. Era un hombre cuya palabra se respetaba. ¿Qué hacían los egipcios? Por ejemplo, en un artículo titulado La ciudad perdida de Ramsés II, que fue publicado en el 2017 en un portal, la escritora dice, el faraón, el que se cree fue el faraón contemporáneo con Moisés, el que se piensa fue el faraón, sino el padre de la hija de Faraón, el otro que estuvo casi que hermanado con Moisés. El faraón creó una gran capital a orillas del Nilo, una ciudad, la llamó Pin Ramsés. Se piensa también que puede ser la ciudad de Pitón y Ramesés que menciona la Biblia en Éxodo, en el capítulo 1 de Éxodo. Una ciudad con estanques, canales, lujos a la altura de su poder. La siguiente imagen. Eso no es que Faraón tenía, como le digo, pagaba salarios y todo eso. No, es que ellos reclutaban esclavos, obreros y los sometían y los llevaban para que hicieran esas obras. Todo el trabajo fuerte. Eso es una imagen, por supuesto. Eso es un dibujo. Eso es un dibujo. En algunos de los detalles de algunas de las obras, en las paredes de los trabajos de los egipcios se ve la realidad. Pero se piensa que sería algo así, la página anterior, la imagen anterior. Que habría mucha gente trabajando para Faraón en esos trabajos. En algunas redadas se habla de que reclutaban hasta 10.000 personas en un momento. Y todos para que estén sometidos y estuviesen trabajando para ello. Se dice, escribe esta persona, en la ciudad del faraón abundaban luminosos aposentos, el palacio del soberano parecía el horizonte del cielo, estanques ornamentales en los que flotaban flores de loto, jaulas con leones, con jirafas,
Según las alabanzas recogidas en los libros de ellos mismos, el palacio de Faraón era la residencia donde la vida resultaba placentera. Era como estar, decían ellos, en el disfrute del cielo prácticamente, ¿no? Al centro de la ciudad, la parte donde se levantaban los palacios se encontraba repartido entre varias islas del Nilo. A la orilla del río se alineaban las mansiones de los ricos, así como los barrios separados de mercaderes, de artesanos, con capacidad para albergar hasta 100.000 personas. Pero los faraones también en el tiempo de Moisés, en esa época de oro, los faraones también se convirtieron en líderes militares, en verdaderos, ¿cuál sería la palabra? Hombres estrategas, gracias, hombres de guerra, y lo cual coincide, guarda armonía con lo que el relato bíblico nos muestra de lo que sucedió en los tiempos de Moisés y todo ello, ¿no? Y la campaña contra Israel y la persecución de los israelitas. Los prisioneros de guerra eran llevados a Egipto en gran número. Los egipcios capturaban pastores, nómadas, semitas, y cada funcionario del reino de Egipto tenía por lo menos 45 servidores personales. Cada hombre que estaba en alguna esfera tenía por lo menos 45 personas que estaban para servirle a él. El esplendor económico del reino de Faraón atraía toda clase de mano de obra especializada. No solamente llegaban los esclavos, mucha gente iba a Egipto. La fama de Egipto llenaba prácticamente toda la tierra. Egipto. Recuerde usted, ya en los tiempos de Jacob, no hay comida y dicen vayan a Egipto. Allá hay. Ya eso venía desde tiempo atrás. De manera que allá llegaban panaderos, llegaban sastres, llegaban vinicultores, llegaban peleteros, llegaban gente de todas las especialidades. Y esa ciudad que hizo Faraón a las orillas del río fue un enclave militar. Habían miles de soldados acantonados en la ciudad. Contaba con cuarteles, espacios para ejercitarse, pistas de entrenamiento para los caballos de guerra, un puerto para la flota. Grandes armerías del reino también se encontraban allí. Los arqueólogos han encontrado hornos, crisoles, moldes dispuestos en hileras de hasta 15 metros de largo. 300 trabajadores, había capacidad para que 300 trabajadores al mismo tiempo estuviesen delante de los calderos, fabricando flechas, puntas de lanzas, espadas, jabalinas, herrajes, guarniciones. También han encontrado caballerizas de la compañía de los carros de guerra, con espacio para hasta 500 caballos. Estamos hablando de edificaciones sumamente grandes. Ese era el ambiente de Moisés. ¿Por qué le menciono todo eso? Ese era el ambiente de Moisés. En ese ambiente se movía Moisés. Con ese tipo de dinámica de ciudad, en ese tipo de dinámica de ciudad vivía Moisés. Fue formado Moisés, fue educado Moisés, fue entrenado Moisés. Y diríamos, él es todo un profesional, es un ingeniero, Moisés, es un hombre culto, es alguien que además tiene capacidad de gerenciar proyectos, es respetado. Siguientes imágenes, por favor. Lo mismo. Si nosotros nos paramos allí, quedamos aquí. Ese es el tamaño de nuestro. Mire la dimensión de la estructura. Siguiente, por favor. ¿Qué hace Moisés? Sí, adelante. De repente, llegado a esa edad, a los 40 años de edad, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ahí comienza, hay un sentir llega al corazón de Moisés.
Y dice la Biblia, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Tuvo que haberse enterado, o quizás siempre lo supo, que él no era egipcio de nacimiento, que él fue adoptado. Supo que esa gente que estaba allá, parte de la mano de obra forzada que tenía el faraón, eran su familia, eran el linaje de donde él venía. Algo comenzó a moverse en él. Y en esto que comenzó a moverse en él, nuevamente tenemos que ver la providencia de Dios. Que hay un pensamiento, que hay un sentir que se está produciendo en el corazón de este joven o de este hombre joven que está en una esfera de poder, y es Dios quien está llevando ese corazón hacia esos pensamientos. Y de repente entonces quiere acercarse hacia allá. No se nos dice, en la Biblia no se nos dice en ninguna parte qué es lo que está pasando en el corazón de Moisés. Solamente se nos dice eso, le vino al corazón. Pero ese le vino al corazón puede implicar una serie de mucho tiempo, de meses, de estar pensando, de pensamientos que van y vienen. No lo sabemos. No sabemos cómo. No se nos revela qué ha estado sucediendo en el interior de Moisés, en sus pensamientos, en sus reflexiones personales. Pero él primero pensó, es lo que le quiero decir, antes de acercarse hasta allá. Y con nosotros sucede igual, siempre, siempre, siempre. Nuestras acciones son el resultado de lo que pensamos, de lo que consideramos. Nuestras acciones son el resultado de nuestras reflexiones. Siempre, siempre. Y podemos pensar, no, yo hice algo sin pensarlo. No, quizás en ese momento no lo pensaste, pero tiempo atrás has estado pensando acerca de esto. Pero el ser humano no actúa de la nada. Siempre actuamos en base a lo que hemos considerado interiormente, a lo que ha estado moviéndose en nuestro interior. Siempre, siempre, siempre. Y Moisés ha estado teniendo una serie de reflexiones, de pensamientos, pensando sobre su origen, pensando sobre sus antepasados, pensando sobre su verdadera familia, pensando sobre la suerte de su familia que está allá afuera, la realidad que llevan, la situación que viven. Y todo ese pensar de Moisés no es casual, como les dije hace unos minutos. Y esa providencia que le había colocado en el palacio, ahora está obrando en su corazón, para que mire más allá, en las afueras del palacio, y perciba otras cosas, y otro sentir se geste en él, y otro sentir se geste en su corazón. Y él llega a la siguiente, de alguna manera, él llega a lo que dice allá arriba. De alguna manera él pensó, de alguna manera él imaginó, bueno, pero yo los puedo ayudar, yo los puedo liberar. De alguna manera Moisés pensó, yo puedo ayudar y yo puedo sacarlos a ellos, a mi familia. Yo soy Moisés. Yo soy Moisés. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer?
tiene influencia, tiene autoridad, se siente capaz, se siente competente para hacerlo, sabe liderar, sabe gerenciar, sabe mandar, sabe gobernar. ¿Cómo es que no podría? Él piensa que puede hacerlo. Él imagina que puede hacerlo. Y entre todos esos pensamientos, bueno, hay que dar un primer paso. Para liberarlos tengo que acercarme. Porque Él está allá, tengo que involucrarme, comenzar a involucrarme con ellos. Para que me conozcan, para que me vean de cerca. Y eso es lo que nos relata la siguiente cita. Dice el pasaje de Éxodo: salió entonces Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, y entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y dos hebreos estaban peleando. Y entonces le dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Por qué golpeas a tu hermano? Parece que Moisés pensaba que todo lo que debía hacer era tomar la justicia en sus manos. De hecho, eso fue lo que hizo. Cuando vio al egipcio maltratando al otro, la Biblia misma nos dice que él defendió al hebreo y vengó al oprimido, mató al egipcio. No le tembló el pulso para matar al egipcio. Y dijo: bueno, aquí vamos, y lo escondió sobre la arena. Él pensaba que estaba obrando bien. Él pensaba que de esa manera él iba a comenzar a ganarse el favor, la simpatía del pueblo hebreo para finalmente libertarlos de ellos. Moisés pensaba que todo lo que debía hacer era tomar la justicia en sus manos, que los hermanos, los hebreos, le iban a dar las gracias. Gracias, Moisés, que nos viniste a ayudar. Que le agradecerían su intervención, que comprenderían que él estaba a favor de ellos y que él iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para darles la libertad. No lo invento yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que Moisés pensaba que ellos iban a ver en él un libertador. Pero Moisés estaba muy equivocado, no era así. Se equivocó completamente. Los hebreos no le dieron las gracias. Los hebreos no le dieron las gracias. No agradecieron su justicia. Es más, tampoco estaban dispuestos a aceptar el liderazgo de Moisés. Y eso lo llevó a la siguiente etapa de su vida. Miren lo que dice la cita. Cuando Moisés le dice al otro hebreo: ¿por qué maltratas a tu hermano? Este le responde: ¿y a ti quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Qué respuesta? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y entonces Moisés dice, temió y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y no se quedó allí. Como sucede en nuestras vidas, como sucede alguien hace algo y parece que nadie lo sabe y de repente todo el mundo está enterado. Y todo el mundo... Moisés miró, no había nadie cuando mató al egipcio, lo escondió en la arena y resulta que ya el otro día todos estaban enterados. Ya eso se había corrido como pólvora por todas partes y hasta los oídos de Faraón llegó la información. Y cuando Faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y ahora yo quiero pedirle que considere lo siguiente. Moisés lleva una vida estable hasta sus 40 años de edad. Comienza a tener ciertos pensamientos
que son de bien. Ve a su pueblo que está siendo maltratado, que está siendo oprimido, se identifica con ellos, quiere ayudarles, quiere hacerles el bien, quiere de alguna manera cambiar la realidad de la situación que ellos viven. Y comienza a hacerlo. Y comienza a hacerlo. Pero en cuestión de 2 días, eso se volvió un desastre. Y tiene que salir huyendo y perder y dejar atrás todo. Y sale de Egipto con la ropa puesta, nada más. Y ahí se acabó toda su historia de la hija de Faraón. Ahí termina todo. Ahí terminó su posición de autoridad, ahí terminó su posición de poder, ahí terminó pero absolutamente todo para él. Y todo aquello para lo cual se había formado terminó abruptamente. Y todo aquello para lo cual había sido preparado terminó completamente. Y sale prácticamente como un perseguido político. Sale como un perseguido. Y eso no tiene sentido para Moisés. Y nosotros podríamos decir, se equivocó en el plan, se equivocó en aquello. No. El propósito de Dios era que así sucediese. Dios necesitaba ahora a Moisés fuera de ese palacio. Y Dios necesitaba encontrarse con Moisés en un desierto. Y no hay manera de que Moisés llegue a ese desierto, a menos que pasase lo que pasó. Y yo no sé cuántas cosas en nuestra vida van de una forma similar. Y nosotros nos quejamos y nosotros nos lamentamos con nuestros choques, con las contrariedades que padecemos, las situaciones, los planes que se nos vienen abajo, los fracasos que tenemos, los emprendimientos que vamos y de repente de eso no quedó nada y aparentemente lo que hay es pérdida. Perdimos el esfuerzo, perdimos el tiempo, perdimos los recursos, perdimos todo. Y resulta que el Señor necesita llevarnos a otro espacio, a otro lugar, porque hay algunas cosas que tiene que comunicarnos. Y no puede hacerlo, y no puede hablarme dentro del palacio, no puede hablarnos dentro del palacio. Pero además de eso está el otro hecho. Moisés se creía capaz, porque él era poderoso en palabras y obras. Y hay un punto allí tan difícil también para nosotros como hijos del Señor, como creyentes. Que es el hecho de que mientras que nosotros nos consideremos capaces, mientras usted y yo nos consideremos competentes en nosotros mismos, capaces en nuestra fuerza, capaces en nuestras habilidades, somos inútiles en las manos del Señor. Dios no trabaja con gente capaz. Dios no trabaja con gente que se la cree, que se la sabe. Dios no trabaja con personas que dicen, no, pero es que yo sé hacer las cosas. No. Dios trabaja con gente que se declara incompetente, incapaz, que dice, Señor, yo no sé hacerlo, yo no puedo hacerlo, no hay manera de que yo pueda hacer esto. Con ese tipo de personas, Dios puede trabajar. Y entonces Dios tenía que llevar a Moisés a un punto de un quebranto y desbaratar todo lo que Moisés creía que era muy grande. Dios se lo volvió pero polvo. Dios le volvió polvo todos los títulos que Moisés tenía. Y toda su posición, y toda su fama, y todo eso, pero ahí no quedó nada. Moisés fue al desierto, al monte, y se acabó. Y se acabó lo que él era. De alguna manera, mis hermanos, si nosotros hemos de ser útiles a los propósitos del Señor, tendremos que ser nosotros también
pasar por una experiencia similar, donde Dios nos vuelva polvito, nuestras confianzas, nuestras jactancias, de eso que nos hace sacar el pecho, porque yo soy. Y eso es difícil de aceptar y más de experimentar. Pero esa es la forma como Dios trata con los suyos. Si alguno se enaltece, dijo el Señor Jesucristo, será humillado. Pero los que se humillan. Y entonces eso es algo muy personal. Eso era algo muy personal entre el Señor y Moisés. Allí más nadie podía entender nada. Ni los compañeros de Egipto, ni siquiera el pueblo de Israel. Nadie podía entender nada con relación a ello. Hay algo más y con lo cual vamos a acercarnos al final de hoy. Hay unas decisiones que Moisés, sin embargo, ha estado tomando. Hay unas decisiones que Moisés ha estado tomando en ese lapso de tiempo. Y que están expresadas en Hebreos capítulo 11. Creo que es la siguiente. Ajá. Fíjese lo que dice la Biblia en Hebreos 11. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, a los 40 años, en esa etapa de que está allá, pues en el de madurez. ¿Qué hizo Moisés? Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso es una decisión. Eso es una decisión. En algún momento de esas consideraciones, Moisés dijo, no, es que definitivamente yo no soy hijo de... Y ya no quiero ser considerado y ya no me considero hijo de la hija de Faraón. Y aunque podría seguirlo siendo, Moisés dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió algo. Dice, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué decisión? ¿Qué escogemos cuando escogemos a Cristo? ¿Qué nos ofrece el Señor Jesucristo? Y entonces usted dice, bueno, yo quiero bienes, yo quiero riquezas, yo quiero paz, yo quiero abundancia. Vaya y busque otra cosa. Porque el Evangelio de Cristo no le ofrece esto. Por lo menos no en esta tierra. El Evangelio de Cristo le ofrece otra cosa, le ofrece una cruz, le ofrece penurias, le ofrece sufrimientos, le ofrece maltratos, le ofrece burlas, le ofrece vejaciones. Eso le ofrece el Evangelio de Cristo. Y entonces Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Eso fue una decisión. Voy a arriesgar todo lo que tengo, voy para allá. Y Moisés dijo sí, lo puso en balanza. Escogió ser maltratado antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Sí, el pecado es sabroso. Cuando la gente dice, sí, pero es que esto es sabroso. Sí, es sabroso, tienes razón, el pecado es sabroso. Se goza en el pecado. Si no, la gente no viviera en el pecado. Se goza, pero la Biblia dice, ese es un goce temporal. Y después de ese goce temporal lo que le viene es una eternidad de arrepentimiento, de pesar. No vale la pena. Por disfrutar 5 minutos vas a perder el matrimonio. En la escala temporal y material. Por disfrutar 10 años, por disfrutar 20 años de la vida sabrosa, vas a perder tu alma en el infierno. Por miles, por millones, por toda la eternidad, no vale la pena. Hay que ser muy tapado, muy tonto para poner una eternidad por unos pocos años.
No vale la pena. Y Moisés entonces renunció a los deleites temporales del pecado. Y él sacó esta cuenta, dice ese texto. Tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Y sabe quién tenía tesoros? Los egipcios, como vimos. Y Moisés dice, todos estos tesoros no valen la pena. Yo voy a seguir a Dios. Yo voy a seguir al Señor. Esas son las decisiones que está tomando Moisés. Y dice la Biblia, y esto lo hizo porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y por la fe estuvo dispuesto a dejar Egipto, no temiendo, no respetando la ira del rey. ¿Cómo salió Moisés? Si todos lo buscaban. ¿Cómo se escapó Moisés? Si Faraón dio orden a todos sus generales que buscaran a este hombre, que no lo dejaran escapar. La providencia de Dios nuevamente. Y Moisés sale y no respeta la ira de Faraón y todo el imperio está en contra de él. Y dice la Biblia, y esto fue posible porque él se sostuvo como viendo al invisible. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Aunque no entendamos, mis hermanos y amigos, aunque no entendamos lo que el Señor está haciendo, entreguémonos con confianza, entreguémonos con confianza a la voluntad de Dios, a la providencia del Señor. Y va a dar un paso y haga como dice Moisés, sosténgase por fe. Y de ese paso, confiando primeramente en el Señor. Y va buscando algo en la vida. Y yo le diría, no busque riquezas materiales que son perecederas. Todo ese imperio de Egipto quedó bajo tierra, literalmente sepultado. Hasta hoy los arqueólogos están sacando y sacando barro para sacarlo de las profundidades de la tierra. Pero todo eso quedó sepultado completamente. No busque las riquezas de este mundo, las riquezas materiales, las riquezas de este tiempo. Ponga la mira más alto, aspire a más. Ponga la mirada en el galardón del Señor, que no perecerá jamás. Está estudiando, hágalo bien, prepárese. Está formándose, dedíquese, empeñese con todo lo que tenga. Usted no sabe para qué será eso en el mañana. Moisés pudo haber dicho, perdí todo, toda mi información la perdí. No, no es así. Y luego saldrá la utilidad de todo lo que él aprendió en esos 40 años. De momento parece que todo está perdido. Igual con nosotros. Esmérese, dedíquese con honradez, con disciplina a lo que el Señor tiene para usted. Vamos a orar un minuto. Lo más importante siempre son las decisiones. ¿Qué decisión está usted tomando? ¿En base a qué criterios la está tomando? ¿Por qué está decidiendo lo que está decidiendo? ¿Qué busca con esa decisión? ¿Qué espera alcanzar con esa decisión que toma? ¿Dónde está Dios en esas decisiones? Y aunque usted dijese, Señor, yo no sé dónde estás, estoy tomando esta decisión como a ciegas. Y aún así usted podría decir, pero quiero encomendarme a ti, Señor, en esta decisión. Bendito Señor y Padre Celestial. Gracias queremos darle y gracias le quiero dar, Señor, por el ejemplo de la vida de Moisés. Y esta etapa en particular, en la cual luce, Señor, como sin sentido, como que si no tuviese propósito lo que venía sucediendo y lo que finalmente sucedió.
Y usted sabe cuántas veces, Señor, nos sentimos nosotros en una situación parecida. Como que nuestra vida, Señor, no tiene un norte claro. Hay un sentir en nuestros corazones y cuando tratamos de salir adelante con ese sentir, chocamos, Señor. Y no avanzamos y no logramos avanzar en lo que queríamos hacer. Y hacemos inversiones, Señor, realizamos inversiones de tiempo, de esfuerzo, años de dedicación de nuestra vida. Y de repente, Señor, todo eso se viene abajo. Y hoy lo que queremos, Señor, recordar y queremos tener presente y llevarnos presente, Señor, es que usted gobierna sobre todo y que hay ese propósito suyo, Señor, para con nosotros, que no somos Moisés, pero usted tiene un propósito para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, en nuestras circunstancias, en nuestras realidades, Señor, en aquellas cosas que usted mismo nos ha entregado, Señor, para el presente nuestro y para nuestro futuro. Y queremos, Señor, descansar en esa verdad. Queremos confiar en esa verdad de su propósito, de su llamado, de que no hay, Señor, sin razón ni despropósito en lo que usted permite que llegue a nuestras vidas. Muchas situaciones, Señor, nos cansan, nos hacen sentir frustrados, Señor, nos incomodan, Señor. Pero queremos pedirle en esta mañana que usted nos ayude a que en medio de todo ello no dejemos de ver su obrar, de ver su mano y de responder a su voluntad, Señor. Lo más importante es que podamos responder a su voluntad. Que de alguna manera, Señor, usted nos guíe. Que de alguna manera usted nos aconseje. Que de alguna manera usted incline, Señor, nuestros corazones hacia su voluntad. Que usted no nos deje, Señor, que nos descarrilemos, Señor. Que nos apartemos, que nos desviemos, sino que al contrario, cada vez estemos más cerca y más centralizados en ese propósito y voluntad suya. Queremos reconocer que somos suyos. Queremos reconocernos como suyos, Señor. Y queremos reconocerle a usted en todas las cosas como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro dueño, nuestro Señor y Rey. Hoy le damos gracias, Señor, por su presencia en nuestras vidas, en nuestro vivir. Traiga luz, Señor, a nuestras vidas. Traiga luz a nuestros corazones, a nuestras reflexiones, a nuestro pensar. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En ese nombre oramos y le damos las gracias. Amén.